Oye, ¿qué está pasando en Sonora? Que de pronto, pues claro, como nos ocupamos de Sinaloa, de pronto no ponemos mucha atención en lo que está pasando en Sonora. Claro, mira, estamos llegando ya casi al año de conflicto. En 4 días, el 9 de septiembre, se cumplirá el primer año de la llamada guerra en Sinaloa, este Ujú. conflicto entre la Malliza y la Chapiza a partir del secuestro del Mayo Zambada y su entrega en Estados Unidos. Y lo que ha pasado es que el conflicto, lamentablemente, se ha salido de Sinaloa. Cuando hablamos de guerra en Sinaloa, me parece que tendremos que hablar de la guerra en toda esa región del país, porque lo que ha hecho es que ha generado movimientos como si fuera un terremoto, lo del Mayo, y vemos todavía réplicas de ese gran movimiento, de esa gran sacudida que han cambiado el país. Sonora, sin duda, es uno de esos estados que ha cambiado, Mm. porque todas las alianzas que había se modificaron. Y déjame darte un dato, Fa, porque es muy interesante. Cuando viene la guerra en Sinaloa, lo primero que hace la gente del Mayo Zambada es buscar cómo fortalecer sus posiciones. Entonces la gente del Mayo busca a la gente del Chapo Isidro y entonces se genera un primer megacártel que es, digamos, la Malliza, más el cártel de Guasave, más todos los viejos históricos que han acompañado al Mayo Zambada. Entre ellos, una facción que se llama Los Salazar, que vienen de una familia muy, muy vieja de narcotráfico, y liderados por un hombre que se llama Adán Salazar, y comienzan a hacer su propio gran megacártel para poder enfrentar a la Chapiza. Cuando la Chapiza ve que todo este grupo entonces se está juntando contra ellos, ellos dicen, oye, yo necesito tener también mi propia alianza. Mm. Y entonces es cuando hace la alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco Nueva Generación en ese entonces, antes de la guerra de Sinaloa, tenía una alianza muy chiquita con el cártel de Tijuana, el cártel que antes lideraban los hermanos Arellano Félix. Y entonces, el cártel Jalisco dice, oigan, me conviene mucho mejor juntarme con los Chapitos, cártel Tijuana, ahí te quedas, y yo me voy con la gente de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Y se forma entonces un segundo gran mega cártel. Ujú. Y entonces, cuando estos dos grandes grupos se empiezan a enfrentarse entre ellos, y el cártel Jalisco se empieza a meter hacia Tamaulipas, entonces el cártel del Golfo dice, pues yo también necesito reforzarme. Y el cártel del Golfo se refuerza con el cártel Santa Rosa de Lima y crean un tercer megacártel. Entonces pasamos de que el año pasado hablábamos de brazos armados a tener tres grupos armados muy grandes. Dos de estos grupos muy grandes están peleando Sonora y específicamente una ciudad pues pequeña si lo comparamos con el resto de las ciudades del país, que se llama Cajeme. Ujú. Es una puerta al desierto de Sonora donde pasan una gran cantidad de armas, de drogas, pero sobre todo de migrantes indocumentados, que hoy son el gran negocio, justamente a la vista de lo que ha pasado en la relación con Donald Trump, que ha estado exigiendo que se frene la migración indocumentada. Y esto lo único que ha hecho es que los migrantes tengan que pagar mucho más dinero para poder hacer el brinco hacia Estados Unidos. Porque no es que los migrantes se hayan dejado de llegar al muro e intentar pasar. Lo único es que ahora se han encontrado con mayores obstáculos, con mayores dificultades, cada vez con menos polleros que quieran trabajar con ellos. Y entonces los que quedan les dicen, mira, como el brinco ya está muy complicado, como la ruta ya me la pusieron por acá, como ahora tuve que pagar más sobornos, como a mí ya me están cobrando más, ahora yo te tengo que cobrar más dinero. Y entonces la migración documentada se vuelve una especie de caja chica, que no es tampoco muy chiquita, vale 13.000 millones de dólares anuales solamente ese negocio, de la cual los grupos criminales de estos tres megacárteles pueden tomar recursos para poder seguir financiando la guerra. Entonces se vuelve un gran, gran, gran negocio. Y Cajeme lamentablemente está metido en esa vorágine. La presidenta Claudia Sheinbaum decía, se nos subieron un poquito los asesinatos Ajá, en ajá. Cajeme. No. Y decía, bueno, vamos a crear un grupo de trabajo, vamos a crear un plan específicamente para este municipio porque se nos está saliendo de las manos. Yo creo que hace bien la presidenta en no esperar a que se vuelva, que todo el estado se nos está incendiando y atender en este momento la brasa caliente que es Cajeme. Pero es una muestra
de cómo incluso en lugares muy pequeños, que tal vez, como tú bien decías, jefa, no lo tenemos tan mapeado porque estamos distraídos viendo las Ajá, grandes sí. ciudades, viendo lo que pasa en Culiacán, lo que pasa en Villahermosa, lo que pasa en capitales. Ahí en esos pequeños pueblos, en esas pequeñas ciudades, se esconde la capacidad que tiene el crimen organizado para incendiar todo un estado o una región. Y Cajeme es, me parece, esa muestra de cómo los grupos criminales, a partir de estas alianzas nuevas que ha generado la caída del Mayo, eh, pueden complicarte mucho el país o una región. Yo insisto, hace bien la presidenta y es un ejemplo de cómo una bracita, algo que dejas crecer en este país, se te puede convertir en un incendio forestal y te arrasa con regiones completas. Pues ya lo hemos visto, ¿no, Oscar? Lo hemos visto en otros lugares, por supuesto. Sí, claro. Por ejemplo, no sé, pienso como el abandono de una población pequeña como Nueva Italia, Michoacán, generó después el surgimiento de los caballeros templarios, ¿no? Ujú. Y es una comunidad así de chiquita, pero que realmente para el crimen organizado, digamos que no hay plazas pequeñas. Si por esas plazas se obtienen grandes recursos naturales o grandes recursos financieros, sobre todo con el tema de migrantes indocumentados, ¿no? Porque pasan por comunidades tan pequeñas, tan alejadas, que no tienen la vigilancia del Estado, donde pasan cosas terribles. Hay, cuando tú llegas a lugares como Cajeme, jefa, y empiezas a buscar tu camino hacia lugares como el Sarik, que es el desierto donde luego llegan otros migrantes indocumentados, es un camino bastante complejo, bastante difícil. A mí me ha tocado hacerlo en varias ocasiones en reportajes. Comienza uno a alejarse de ciudades como Ciudad Obregón, Sonora, y empieza uno a meterse al desierto. Ujú. Y ahí, en ese desierto hay unas ladrilleras, unas viejas construcciones donde la gente muy pobre hacía ladrillos para la zona cuando esperaban que Sonora tuviera un boom como maquilero como el que llegó a tener en su momento Tijuana o Ciudad Juárez, pero que Ya. no llegó. Ujú. Pero estas casas, estas ladrilleras, son en realidad bastante precarias. A diferencia de una industria ladrillera, muchas de las familias hacían el ladrillo escarbando en el suelo y utilizaban como unos grandes hornos, como si fuera una barbacoa. Ahí, Ajá. ahí hacían como los hornos aprovechando el calor brutal que hace evidentemente en el desierto de Sonora. Y luego como el frío, las temperaturas de la noche compactaban la arcilla y ya te quedaba el ladrillo. Y ahora esas construcciones abandonadas sirven a los grupos criminales como casas de seguridad. Uno pasa por estos lugares, Ah. Ujú. por lugares como Tubutama, que no sé si cuánta gente ha escuchado sobre Tubutama, pero es una localidad muy chiquitita. Y empiezas a caminar y ves las casitas. Y los propios policías, cuando vas con ellos, te dicen, no nos podemos acercar. No podemos acercarnos porque es peligrosísimo. Bueno, yo fui con un policía medio loco, igual que yo, entonces nos fuimos a meter. Y encontramos en esas casas, y es terrible porque se observa, o sea, puedes ver qué había pasado unos días antes, ¿no? ¿Qué Zapatitos de veían? bebés, latitas de atún, mochilitas de niños, blusas de mujeres, pero por ejemplo las blusas ensangrentadas, los cuerpos, los pantalones de los hombres llenos de sangre seca y además rotos por completo, ves condones, que evidentemente te sugiere que hubo una violación y que al menos el perpetrador, pues Sí. digamos que utilizó un preservativo, pero ves cuerdas en los que seguramente amarraron gente, tablas con las que probablemente fueron golpeados, alambres de púas que utilizan para amarrarle las manos y los pies a las personas. Es una zona terrible, jefa, la zona de la ladrillera. Yo me acuerdo cuando fui, me habían dicho, no, vamos a poder entrar porque no hay nadie. Y cuando estábamos metidos en la ladrillera, por cierto, me estaba ya acompañando el exombudsman Raúl Hernández, a quien le mando un abrazo, que él estaba Mm. en ese recorrido que hicimos. Nos dice, no, no, no hay nadie, ya medio es seguro poder entrar. Y cuando estábamos revisando estas casas de seguridad donde tienen a los migrantes secuestrados, empezó a sonar un narcocorrido, como a Ah. lo lejos. Y Ajá. entonces entendimos que ya nos habían visto y que era hora de De pelarnos. irse, claro. Y era la forma de decir, no se acerquen más, ya no caminen más por el desierto. Esas pequeñas comunidades, ese control de esos espacios donde la gente eh,
no vive, sobrevive y todo lo que tiene a su alrededor es criminalidad. Es lo que se pelea desde Cajeme. Que Cajeme se vuelva, digamos, la última aduana para llegar a esos pueblos y que haya un control completo de la migración indocumentada y del secuestro, que es una industria multimillonaria. Porque no importa que tú hayas ya pagado a tu pollero o a tu coyote, de todos modos vas a ser secuestrado y te Sí, lo dicen claro, además. claro. Una vez que pasemos Ciudad Obregón, una vez que pasemos Cajeme, una vez que pasemos esta parte de Sonora, te vamos a volver a meter en una casa de seguridad. Y ahí tu familia me tiene que mandar un giro de tantos dólares para que entonces yo te deje salir y te lleve hacia Estados Unidos. Y muchas personas no llegan ni siquiera a Estados Unidos porque una vez que pagan el rescate, los meten vendados de los ojos a un tráiler, a la cabina de un vehículo, los llevan al desierto de Sonora, les dan vueltas Y los y, dejan. y los dejan y les dicen, ya estás en Estados Unidos, mira, camina para allá está el freeway. Y siguen en México. Y es un negocio millonario. Hoy ese negocio sostiene la guerra en Sinaloa. Por eso es tan relevante para estos grupos criminales controlarlo. Entonces, ¿qué tenemos en Cajeme? Bueno, pues células de los Chapitos, células de la Malliza y células de otras viejas familias que están peleándose ese negocio, ese dólar por dólar, porque además este es un negocio que le representa al crimen organizado el dinero que más le gusta, que es el dinero en efectivo, que es anónimo y rastreable. Claro. Entonces, imagínate, Y de estamos primera frente a mano, una... ¿no? Claro. Claro, y se entrega de mano en mano, De no hay mano en mano. intermediario, es de la víctima al victimario de manera directa. Así que a mí me gusta mucho el tema, me interesa mucho el tema porque te habla de cómo cuando hablamos de una guerra en un estado o de un conflicto entre dos facciones que decimos está pasando en Sinaloa, en realidad está afectando a toda una región de muy distintas maneras. Y puede ser que la gente no lo sepa, pero lo que está pasando en Cajeme está afectando a un migrante centroamericano, a un migrante sudamericano, a un migrante mexicano que no sabe que esto que le está pasando, que esta violencia, este camino que se ha vuelto cada vez más crudo, cada vez más caro, cada vez más peligroso, tiene que ver con la caída hace un año de un señor de 75 años que decían que jamás lo iban a detener y que fue traicionado por el que él decía que era su ahijado más querido. Y entonces cuando se unen esas cosas, uno piensa, híjole, ¿cómo la gente más pobre, la gente más jodida, la gente más vulnerable de este país, es la que termina pagando los platos rotos de la narcopolítica que sostuvo este hombre por tanto tiempo? Sí, sí, es brutal, ¿eh? Y ahora que haces la reseña, digo, es brutal. Fíjate, ahí muy cerca del Sáric hay un lugar que se llama Pitiquito. Y en Pitiquito me pasó una cosa que nunca había visto. Todos los garrafones son negros y todas las botellas de De agua son agua. negras. Ajá. Sí, el garrafón es negro, porque toda la economía de ese lugar gira alrededor del migrante indocumentado. Entonces, el migrante indocumentado llega a Pitiquito un poco a descansar, a prepararse para meterse ya al desierto en Estados Unidos y Ujú. caminar 3 días hasta que pueda llegar a algún freeway y alguien lo pueda rescatar. Entonces es como un lugar de descanso. Ahí en la plaza se juntan y las farmacias lo que venden son principalmente pastillitas de carbón activado Sí, claro, para que como si alcanzan a suero, ver, sí, para exacto, que que no puedan se... purificar algún tipo de agua y se la puedan tomar si es que tienen la fortuna de encontrarse agua en el desierto. Venden casi siempre pomadas para los pies, porque ya los migrantes llegan con los pies destrozados. Pero cuando van a comprar agua, todos los garrafones son negros. En cuanto llega el repartidor de agua, inmediatamente los dueños de las tiendas, que son poquitas, pero viven únicamente el migrante, utilizan spray negro y te lo ponen todo negro, todo negro, todo negro. Y a mí me parecía muy curioso, entonces le pregunté a uno de ellos, ¿por qué no encuentro botellas transparentes? transparentes. Y me decía, es que cuando el migrante cruza y quiere tomar agua o empiezan a pasarse el garrafón para poder beber algo, el plástico transparente es que con el sol Sí, claro. emite una especie de destello, como de brillo, la luz se refracta y entonces ese brillo es captado por las cámaras de la Border Patrol, de la patrulla fronteriza, Ah, y entonces así es como los logran detectar. Pero si el envase es opaco, pueden tomar y nada se refleja y pueden continuar su camino. Fíjate cómo sí, piensan los grupos criminales, sí, cómo sí. todo eso está perfectamente puesto. Y es una tradición de años que en Pitiquito el agua se venda en garrafones pintados con spray negro.
y te habla de cómo la economía ya está completa, ya es un engranaje que no se detiene, ¿no? Esa maquinaria ya no la puedes parar. Ujú. Entonces, eh, las disputas por esos mercados son brutales y son disputas además tremendamente violentas. Por eso en Cajeme estamos viendo un incremento de los homicidios, porque no es únicamente una pelea de ya no te metas a mis rutas, sino te voy a matar a ti y a tu familia, todos porque me estás robando el negocio que a mí me sirve para después irme a comprar armas o irle a pagar al traficante de armas que va a traer los lanzagranadas o lo va a traer los bajadrones o va a traer todo lo que necesito para poder seguir dándole la torre a este grupo que necesito aniquilar, porque lamentablemente ese es el objetivo hoy de la guerra en Sinaloa, aniquilar a la Malliza o aniquilar Voilà. a la Chapiza, lo cual, eh, jefa, es absolutamente imposible. Prácticamente, si el objetivo de estos dos grupos criminales es exterminar al otro, nos espera una guerra larguísima, nos espera algo que es un poco lo que ha pasado desde que se separaron el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada de los Beltrán Leiva. Esa ruptura sucede en 2008 y hoy 2025 Se- seguimos pagando sus platos rotos porque todavía hay células de los Beltrán Leiva operando en Morelos, en Ciudad de México, en el Estado de México. Entonces, esto que está pasando tiene la capacidad de que empecemos a pensar la guerra en Sinaloa o la guerra en Sinaloa y sus alrededores cada año tras año tras año y explicándonos fenómenos como este. Oye, Oscar, y llama la atención, no sé qué piensas tú al respecto, que esta plática entre el presidente municipal de Cajeme, el gobernador de Sonora y la presidenta Sheinbaum se da un día después de la visita de Marco Rubio, y justo ayer también Alfonso Durazo se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, ¿no? Que viene a Sí, explicar pues un poco esto que estás diciendo, la sí, claro. importancia de Sí, claro. Cajeme para la migración, para la seguridad, ¿no? Exacto. Y además no hay que olvidar que Alfonso Durazo ha sido mencionado en varios cables diplomáticos de Estados Unidos como alguien que presuntamente tiene nexos con el crimen organizado. Algunos periodistas incluso han deslizado Luis la Chaparro. posibilidad. Luis Chaparro, Luis él Chaparro lo mismo ha dijo dicho, aquí, claro. ¿sí? Que Alfonso Durazo tiene una ficha muy importante que lo liga presuntamente a varios grupos criminales. Bueno, el propio Durazo dijo que no era cierto, que él había podido viajar libremente hacia Estados Unidos. Después Luis Chaparro explicó que había sido un viaje que se había hecho en condiciones poco claras y que si intentara hacerlo con la visa ante turista, la visa normal, eh, seguramente se le iría a retirar la visa. Y entonces el gobierno de Estados Unidos tendría que explicar que la retira de visa es justamente porque no se le ve como una persona confiable, porque su presencia en Estados Unidos podría representar una amenaza para la seguridad nacional. Fíjate, qué locura. Y justo sucede, me parece, un momento en el cual Durazo tiene que explicar o al menos salir a defender esta inocencia, a decir yo Sí. no soy un narcopolítico y entonces puedo dar resultados y puedo acercarme con los alcaldes y puedo acercarme con la gente de confianza y en plantearles cómo vamos a resolver este conflicto. Sí, Eh, porque solamente pues lo negó en su momento, ¿no? Cuando Luis Chaparro lo dijo y algunos otros periodistas lo mencionaron, pero pues no ha salido bien a bien a explicar. exacto, fue una negación verbal, no presentó documentación, donde él dijo no y ya, como se hacen todos los políticos Sí, aquí, sí. Adela, que Aquí estoy, ¿no? simplemente. Sí, sí, pero no, me parece que ante un escenario tan complejo, me parece que bien haría el gobernador en explicar de manera mucho más profunda esta presunta relación, porque sí existen los cables. Esto te lo digo, yo he visto los cables diplomáticos en los cuales aseguran que Durazo tiene nexos con el crimen organizado. Creo que tiene que salir a explicarlos. Y en estas acusaciones, en este contexto de desconfianza de Estados Unidos, cuando viene Marco Rubio a hablar con la presidenta y decir, oigan, pues gran reunión, pero de todos modos seguimos pensando que el crimen organizado en México está respaldado por las más altas autoridades, pues de repente tiene que poner atención a un punto muy pequeño en el mapa como es Cajeme y Ujú. poner el ejemplo para decir, ok, cada vez que se nos empieza a salir algo del carril, entonces tenemos que ir atacando con fuerza. Pero la realidad, jefe, es que también sí, Cajeme ahorita es un punto rojo, pero eh,
vaya, es que estamos llenos de esos. Sí, Es- tú has y, hablado de Matamoros, luego lo que pasó ayer en Michoacán, en fin, ¿no? Hombre, Villahermosa me parece una locura lo que está pasando, justo a la vista de cómo se dejó crecer el grupo de la Barredora, pues, presuntamente asociado al senador morenista Dan Augusto López. Y Chiapas de repente se nos ha olvidado. ¿Qué ha pasado en Chiapas? Fíjate, cuando Claudia Sheinbaum se vuelve presidente electa, el equipo de Omar García Harfuch le prepara un documento que se llamaba 100 acciones prioritarias del gobierno en los primeros, no, acciones prioritarias del gobierno en los primeros 100 100 días. días de gobierno. Ujú. Exacto. Es decir, era este planteamiento muy, muy gringo de decir, cuando llegamos a los 100 días tenemos que dar un mini informe que más o menos va a delinear qué tipo de política vamos a seguir. Ese es un documento que se nos hace llegar a la prensa ahí de manera un poco off the record, ¿no? Nos dicen, oigan, miren, esto es lo que estamos viendo. No fue un documento que se presentó, sino que algunos periodistas, sobre todo los que nos especializamos en temas de crimen organizado, era, digamos, la carta de Omar García Harfuch, que ya estaba preparándose para ser senador un día, pedir la licencia y luego irse para el gobierno federal, ¿no? Y en ese te hablo un poco del país que éramos antes de la caída del Mayo Zambada. Omar García Harfuch se había puesto, antes de la traición al Mayo, tres principales objetivos. El primero era disminuir los homicidios dolosos de una manera drástica en los 20 municipios con mayor incidencia de ejecuciones. Ese era un primer gran pilar de su proyecto. El segundo era pacificar la frontera con Chiapas. Era buscar estos municipios como frontera Comalá, como San Cristóbal, como Ciudad Hidalgo, Tapachula, donde venía mucha migración documentada y ya comenzaba a gestarse un movimiento preocupante y comenzar a pacificar esa parte, la frontera sur. Y tercero, era atender el tema de extorsiones presenciales a los limoneros en Michoacán. Y si de esa experiencia surgió un modelo interesante, se podía replicar a otros espacios donde la extorsión presencial es muy fuerte, como el sur del Estado de México o algunas zonas de Tierra Caliente de Guerrero. Bueno, ese era el país antes del Mayo Zambada. Luego viene el 25 de julio la traición y entonces sirve muy, muy poco ya ese documento, porque Sinaloa se vuelve entonces el lugar del incendio, ¿no? Se vuelve el lugar de la atención a la que tiene que poner el gobierno, porque ahí se puede gestar un problema grave de gobernabilidad. Y que entonces hace que todo el plan se mueva. Y eso ha dejado descubierto que muchos otros flancos siguen bastante desatendidos. A mí me preocupa mucho lo que está pasando en Tamaulipas porque afecta directamente a una entidad que está en pleno motor de desarrollo, que está ahorita apostando por inversión extranjera y muchas veces eso atrae también a los grupos criminales. Me preocupa también lo que pasa en Tabasco. Sin duda, Villahermosa me parece una ciudad que hemos visto cómo ha ido decayendo la calidad de vida de una manera aceleradísima y cómo también empiezan a perderse inversiones. Querétaro, que era una gran burbuja en el centro del país donde aparentemente no pasaba nada, ya comenzamos a ver masacres en la zona centro del estado y luego el regreso a nuestras peores pesadillas. Vimos de vuelta en Guanajuato los ataques a los anexos o centros de rehabilitación para personas con adicciones, que es algo que pensamos que lo habíamos tenido ya olvidado desde los ataques en Ciudad Juárez. Y luego vemos de vuelta, por ejemplo, cómo regresa la violencia al desierto de Sonora y Ujú. cómo Chiapas no deja de ser una preocupación, sobre todo en lugares como Huixla, donde los Zetas se asentaron de manera importante. Entonces, jefa, pues un panorama complejo en el cual llega Marco Rubio, porque además ¿sabes? Me siento como si cuando tengo la casa tirada y llegan visitas. Sí, y escondes todo abajo de la cama, del Sí, tapete, de la alfombra, de donde pues. rápido, 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 para que no se vea el desastre, para que se vaya con buena impresión del departamento o de mi casa, que es tu casa, pero en realidad no corregí nada, solamente fui aventando este, la ropa, los trastes, y creo que se hizo una buena labor un poco de esconder la casa tirada, pero ahora nos toca hacernos cargo de nuestros trastes sucios, de nuestra ropa que no hemos lavado en un buen rato. Cajeme puede ser un elemento interesante. Me parece que puede ser un experimento de cómo se atienden de manera anticipada
focos rojos, pero necesitamos muchos de esos experimentos para poder frenar desde la municipalidad que los fuegos se extiendan hacia el resto del estado. Sí, oye, Oscar, y bueno, la presidenta también pues declaró que sí le había preguntado a Marco Rubio por pues el secuestro, captura del Mayo Zambada, ¿no? Pero pues tampoco se nos ha dicho nada, ¿eh? Es Sí, increíble, o sea, ya pasó un año y la presidenta sigue tratando de que alguien le diga que cómo estuvo. bueno, te habla de la desconfianza tremenda que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre el mexicano. Marco Rubio podrá venir aquí a decir lo que sea. Me parece que vino una actitud bastante diplomática. Se dejó la espada y dejó la armadura y vino, me parece, en un plan mucho más tranquilo de lo que se esperaba, porque siempre ha sido muy beligerante. Pero la realidad es que siguen sin confiar en nosotros. El hecho de que la presidenta le haya preguntado a Marco Rubio, yo creo que le hizo una o dos preguntas y no quiso insistir más y que Marco Rubio no haya contestado, te habla de cómo hay algo dentro de ese caso que mantiene a Estados Unidos con interés de que todavía no se puede utilizar. Yo creo que lo que diga el Mayo Zambada en esta preparación como testigo cooperante y que después pueda servir ya como toda la data criminal, me parece que es la palanca de presión diplomática más importante que ha tenido Estados Unidos en México en 30 años. Es, es una especie de cajón de los secretos que Estados Unidos va a poder sacar o amenazar con sacar cuando necesite algo de México. Ujú. Y lo que pasa con el cajón de los secretos es que una vez que lo has abierto, salen todos de golpe. Entonces, cada vez que Estados Unidos necesite una negociación de un tema migratorio, de un tema económico, de un tema de regulación, siempre está la capacidad de sacar las cartas, las confesiones del Mayo, y entonces poder tirar figuras políticas completas, figuras de viejo cuño y figuras que hoy continúan en el poder. Porque además en México, pues lamentablemente em, tenemos una clase política que se recicla. Realmente la clase Sí, política en claro. México no la hacen cuadros nuevos. ¿Hace cuánto No tenemos a caduca, un... no caduca, No, no caducan. no caduca. O sea, yo todavía leo a Beltrones en las noticias. Sí, O claro. ¿hace cuánto los Monreal forman parte de la casta política? Sí. ¿Hace cuánto eh, híjole, no sé, me estoy pensando que hay apellidos de gente que hoy siguen en el poder, que es Cámara de Diputados, que está en la Cámara de Senadores, y que daban nota hace 30 40 años de todos modos. Aquí los relevos generacionales en México no se cumplen. La clase política brinca de un lado a otro y eso hace que muy probablemente personas que hoy continúan en el poder hayan vivido y hayan disfrutado del dinero sucio del Mayo Zambada, del dinero sucio del cártel de Sinaloa, y que por eso lo que diga el Mayo Zambada sigue vigente, porque a pesar de que es un hombre de 75 años, él ha reconocido que durante 5 décadas manejó la empresa criminal probablemente más grande del mundo, el cártel de Sinaloa. Sí. Eso le alcanza para que tenga incidencia y para que tenga los secretos de gente que hoy todavía conserva poder. Por eso me parece que cuando el senador Marco Rubio no responde o elude la pregunta, o nada más como que da el avión de que va a contestar, pero realmente no tiene interés en compartir los detalles, es porque saben que es una ficha que no tienen que gastar ahora, Claro. que es una ficha muy poderosa y en el juego de póker vale más guardártela. Y entonces, cuando venga una bomba, sí utilizarla o hacer el amago como que la voy a utilizar. Pero seguimos sin explicarnos qué pasó. Y sobre todo, me parece que la mayor duda que tenemos aquí en México, o al menos periodísticamente esa es la duda que a mí más me interesa, es qué tanto se prestaron las autoridades en Sinaloa para este secuestro, esta Sí, traición claro. al Mayo Claro. Zambada. ¿Qué Claro. tanto conocía Rubén Rocha Moya este plan? ¿Qué tanto se involucró él? ¿Qué tanto esperaban los grupos criminales que el Estado saliera a responder por ellos? Porque tú te acordarás, el Mayo en un momento dijo, tráiganme de vuelta, tráiganme de vuelta. Sí. Y en una carta ahí tiene una amenaza velada como de, yo soy el factor de estabilidad en Sinaloa. Sí. Si Sí. no me regresan, mi ausencia puede causar un problema. Ya lo estamos viendo. Cajeme y muchos otros lugares Lleva hoy. un año Un problema. causándolo. Sí. Claro, claro, pues entonces yo creo que
sin duda habla de la desconfianza y es muy complicado, jefa, construir desde la desconfianza una relación de iguales. Marco Rubio viene a utilizar esa palanca no como iguales, yo creo que como un rehén y por eso creo que estas visitas siempre hay que verlas con desconfianza. Yo no recuerdo una visita de algún alto integrante del gobierno de Estados Unidos que haya cambiado significativamente la seguridad pública de este país. Mañana los homicidios van a seguir, mañana las madres buscadoras van a seguir buscando a sus hijos desaparecidos, mañana siguen los secuestros, mientras tú y yo hablamos, jefa. La Ya están ladrillera tiene matando hoy gente, migrantes claro. secuestrados, te lo aseguro. Sí. Entonces, esto realmente cambia poco, me parece. Y lo que te habla es de un intento por el gobierno de Estados Unidos de meterse cada vez más en el tema de seguridad de México. Veremos qué tanto la presidenta realmente le da entrada al gobierno de Estados Unidos, pero vámonos con cautela. Trump no tiene a México en su prioridad, en su lista de intereses. De repente me saca de onda que la gente piense en Trump como el salvador de México. Ellos traen sus propios intereses, sus Pues propios arreglos. claro, claro. Ya lo vimos. Y a él, Le ellos interesa Estados agarraron el Unidos. Mayo Zambada y nos dejaron aquí a los muertos. Sí, Entonces, no estamos alineados, no estamos en los mismos intereses. así es, así es. Y como dices, pues faltan 4 días, ¿no? A unos días de que se cumpla un año desde que empezó este enfrentamiento, que es Sí. una guerra, yo no sé cómo, de qué otra manera le puedes llamar entre la Mayiza y la Chapiza, ¿no? Sí, una guerra además, jefa, que tenía características a mí me parece muy interesantes, porque evidentemente Sinaloa, y hay que decirlo, es un estado rico que se construyó sobre el dinero del Sí, narcotráfico. claro. Gran parte de las empresas legales están fundadas con capitales sucios. Y la gente en Sinaloa, y no quiero echarle la culpa a la gente en Sinaloa, pero normalizó que las actividades se hicieran siempre con el narco al lado. Un poco esta idea de dormir con el enemigo. Yo me acuerdo que pues, cuando llegué a ir a Culiacán, pues mucha gente te decía, es que aquí no hay cobro de derecho de piso, porque aquí los negocios, pues como los ponemos nosotros, los sinaloenses, nos agradecen el trato que tenemos con el cártel, entonces no nos cobran extorsión. O es que aquí no pasa nada, porque aquí viven sus familias, aquí tienen sus colegios, aquí van sus hijos, aquí no pasa nada. Y ese fraseo lo he escuchado yo mucho en lugares donde a los pocos meses o años se empieza a descomponer el tema de la seguridad pública. Y lo que pasa en la guerra en Sinaloa es que el cártel traiciona a la gente en Culiacán que había confiado en que el cártel siempre iba a tener palabra e iban a cumplir con este acuerdo tácito que era, ustedes pueden pelearse, el cártel de Sinaloa puede tener pugnas internas, pueden tener traiciones entre ustedes van a arreglarlos a balazos, pero esas diferencias se arreglan en el monte, se arreglan en la sierra. No aquí donde vivimos nosotros, no aquí donde trabajamos, donde nuestros hijos van a la escuela, donde vamos a restaurantes. Y lo que pasa el 9 de septiembre es la ruptura de ese pacto. Empieza una serie de balaceras que lo que generan es una serie de crisis nerviosas en la gente. Las clases cerraron de manera anticipada, los negocios bajaron la cortina a las 4 de la tarde. Culiacán se volvió una ciudad fantasma y me parece que fue la realización de los vecinos de Culiacán de decir, les dimos demasiado poder. Por mucho tiempo convivimos con ellos pensando que tenían el interés de la sociedad al frente y nos engañaron porque financiaron escuelas, porque Ujú. pagaban misas, porque construyeron con dinero tales empresas, porque daban empleo y nos hicieron pensar que eran una especie de gobierno paralelo que tendría nuestro interés, que les iba a interesar cuidar a la gente de Sinaloa para que nosotros los cuidáramos. Y la realidad es que el crimen organizado no tiene códigos morales. Estas ideas que tenemos de que los mafiosos de antes tenían honorabilidad, nunca lo han tenido. Sí. Y el cártel de Sinaloa siempre ha sido una mega empresa criminal que pone al frente de todo sus ganancias. Y ahora que están enfrentados, ponen frente a todo la idea de aniquilar a otro, de saldar el agravio. Y creo que fue, pues lamentablemente, esta apertura de ojos de la gente de Culiacán y de alrededores, en la cual el cártel dijo, no me importa el pacto que habíamos hecho. Lo que tú esperabas de mí,
no me importa que la expectativa que tenías no se cumpla. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para vengar esa situación. Y entonces, pues tenemos hoy, jefa, más de 1,000 negocios cerrados. Sí, sí, Algunas sí. personas hablan de hasta 1,500 desapariciones. Y además desapariciones que tienen el elemento de que fue el propio crimen organizado, desapareciendo niños, adultos mayores, adolescentes, por sospechas únicamente de pertenecer supuestamente a la contra. Y otra cosa gravísimo que hemos visto en esta guerra en Sinaloa, que me parece que es de lo peor, ha sido unos niveles de violencia brutales contra niños y niñas. Tú te acordarás que la primera protesta en Sinaloa, ya de la gente harta de este estrés postraumático de todo el tiempo escuchar balaceras, surge a partir del asesinato de 2 niños pequeños que Sí, iban con su claro. padre. Sí. Y los sicarios, de cualquier modo, viendo que eran niños, les dispararon a mansalva. Entonces, también está esta idea de la guerra que debería a todos indignarnos y que debe preocuparnos. ¿Cómo llegamos el 9 de septiembre al año y no tenemos hoy para cuándo se nos vaya a acabar este luto? ¿Te acuerdas la declaración? Pues cuando los criminales quieran, se va a acabar Sí, cuando ellos quieran. el militar de mayor rango en En Sinaloa, Sinaloa. junto al gobernador Roberto Chamoya, y le preguntan ¿hasta cuándo va a durar esta guerra? Y la respuesta, en una Que nos franqueza que no sé si escandalizó agradecer, a todos, pero pues sí, fue la verdad. no, no sé si agradecerle la franqueza o reclamársela, pero dijo la verdad. No va a ser con la capacidad del gobierno, va a ser con el diálogo entre grupos criminales. El día que ellos se sientan a tomarse una botella de whisky y se den la mano, se acabó. Pero lo único que va a poder hacer el gobierno es pagar esa botella de whisky. Decirles, miren, ya les traje para que se sienten. Ay, Sí, ojalá se acuerden entre ellos, hagan un arreglo, sí. porque yo no puedo hacer más. Terrible, ¿eh? Terrible. Mi querido Oscar, muchas gracias. Te estaremos viendo el domingo. Me pide la gente en el chat que te felicite mucho No, por muchas por tu gracias. participación hoy, pero siempre aquí en la saga. Y me preguntan que de dónde eres. Eres de la ¿De dónde Ciudad de soy? México, ¿no? Ciudad de México, nacido y crecido, y además orgullosamente coapeño porque soy águila de corazón. Eso, eso. Muchas gracias, Oscar. Te mando un abrazo. Gracias Gracias, siempre, ¿eh? jefe. Muchas Gracias. gracias. No olviden ver Esquina Interesantísimo Valderas el escucharte. domingo. Gracias. Efectivamente, este domingo 8 de la noche, Esquina Valderas. En un bar de la Ciudad de México le dispararon a alguien en la cabeza, que se trata de un jugador de fútbol. ¿Está a punto de llegar a tu primera reunión? Yo estaba ya en la jefatura de gobierno cuando me hablan. Un tiro en la cabeza, me estás hablando de que tenemos un homicidio, ¿qué pasó? Entonces me amplía la información y me dice, no, pues se lo llevaron con vida de aquí. Se trata de un jugador del América. Y es el caso de Salvador Cabañas. Habían sacado a Cabañas